Señor Jesús. Y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Quiero terminar con una palabra que comencé hace 15 días. Si ustedes se acuerdan de algo de lo que hablábamos, era una palabra un poco especial. Empezamos a hablar hace 15 días sobre la disciplina en la iglesia. Y me gustaría que repasemos algunos conceptos antes que no se nos olvide. Esta es una necesidad de hablar de vez en cuando, tener claro de lo que Dios dice acerca del tema de la disciplina en la iglesia. Repaso algunas cosas que dijimos que la disciplina es algo inherente a Dios mismo. Dios es amor, pero Dios es justo. Y Dios trata con nosotros. Y dijimos también que todo grupo humano que tenga armonía, que tenga desarrollo, y empezamos por la familia, tiene que tener un código de disciplina. Hablamos de eso, ¿no? De la necesidad que si alguien llega tarde al trabajo, no se puede llegar a la hora que se le antoja, ¿no? Te dieron trabajo, qué bueno. Ayer estaba con un hermano que entra todos los días a las 6 de la mañana en la General Motors, así que tiene que levantarse a las 4. Mirá si él dice un día, no, yo hoy tengo sueño, hoy voy a las 10. Y voy a trabajar de 10 a 6 de la tarde. No hay coherencia, no se puede. Si él llega tarde, ya ustedes saben lo que pasa con estas cosas. En la casa también pasa eso, en nuestras relaciones sociales con otros, en un partido de fútbol, en todas las cosas que se llamen coherentes, hay un código de disciplina. Así también en la iglesia, la casa del Señor. Cuando estoy hablando de esto, nosotros como casa del Señor, como familia de Dios, tenemos también, según Dios, según lo que el Señor nos ha enseñado, un código de disciplina, o más que esto, hay entre nosotros relaciones que hay que mantenerlas, desarrollarlas. Entonces hablamos que toda congregación sana tiene que tener por lo menos 4 cosas, que se los enseñamos a los padres también, ¿no? En toda congregación sana tiene que haber amor, tiene que haber armonía, tiene que haber un ambiente acogedor. De paso, hermano, no salude siempre a los mismos, tanto acá como en el grupo casero. Seamos gente que, como Nando nos dijo hoy, el Señor abra nuestros ojos para ver un poco más allá, salir de nuestra comodidad. Y muchas veces la comodidad es hablar siempre con los que son más amigos nuestros o entienden nuestro lenguaje. Ir a aquellos que no nos entienden o que no hablan tanto, aquellas personas que son nuevas cuando están entre nosotros, que nuestro ambiente sea un ambiente de calor, de amor, de amistad. Siempre decimos que de ese lugar nadie se quiere ir. Por lo menos yo, desde que el Señor me trajo a esta familia, no me quise ir porque me amaron. Tiene que haber en la iglesia ese amor, ese calor, esa amistad. Tiene que haber ejemplo. La iglesia no puede ser, la iglesia es columna, baluarte de la verdad, es una ciudad puesta sobre un monte, como el Señor nos enseñó, que da luz, que da ejemplo. Cuando voy a la ciudad de Salta, muchas veces veo, cuando subo, ¿no? Cuando se ve, bueno, yo cuando bajo, viene el colectivo, allí se ve en el valle la montaña, pero hay ciudades que están en la cima y se ven las luces de noche, bueno, alumbra. Así tenemos que ser nosotros, tenemos que ser ejemplo en nuestra manera de vivir. Todo esto es para hablar cada uno de nosotros, pero toda congregación sana es ejemplo. También tiene que haber enseñanza. No siempre el ABC, decíamos la otra vez, ¿no? No podemos enseñar siempre lo mismo. Por supuesto que enseñamos lo que el Señor Jesús mandó, todas las cosas que Jesús mandó. Pero a veces hablamos algunas cosas que nos gustan más a cada uno de nosotros. La enseñanza tiene que ser integral, todas las cosas que Jesús mandó. Y tenemos que aprender las cosas que Jesús mandó. Entre esas cosas, la importancia de la santidad en la iglesia, de la disciplina. Así que tiene que haber enseñanza verbal completa de todos los aspectos de la vida cristiana, del pueblo de Dios, de la iglesia, de la persona del Señor.
de nuestra tarea como discípulos, de nuestra obra. Tiene que haber mucho de todo esto. No podemos solamente tocar un aspecto de la enseñanza del Señor, tenemos que enseñar. Y por eso tenemos que aprender todo lo que el Señor quiere enseñarnos. Para eso estamos relacionados como discípulos. Pero sabemos que esa relación de discipulado abarca esto, y la iglesia abarca toda la enseñanza completa que Él quiere darnos. Y como hay enseñanza, también hay llamado de atención a aquellos que son desobedientes. Hay reprensión, hay disciplina, como pasa en una casa, ¿no? Estas 4 cosas que decimos suceden en familias normales, ¿no? Tiene que haber ejemplo, tiene que haber amor, tiene que haber enseñanza, y cuando alguien se sale de su lugar, hay un llamado de atención, y a veces ese llamado de atención a los chicos le duele, porque tiene un oído muy grande debajo de la espalda, que es importante. Hemos hablado, ¿no? La vara de corrección quita la necedad del niño, nos enseña la palabra. Así que hablamos sobre esto, hablamos sobre la importancia de la disciplina en la Biblia, y que decíamos que la iglesia fue diseñada para reflejar el carácter de Dios, la santidad de Dios. Entonces el pecado en medio del pueblo de Dios atenta contra la misma naturaleza de Dios y de la iglesia. Una vez Jorge nos contaba que hablando con un pastor, él decía, yo sé que la mitad de los jóvenes de mi congregación, más o menos, tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, pero si yo les hablo mucho sobre esto, se van. Es terrible eso, porque si la iglesia si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿No? Nosotros somos luz, somos sal de la tierra. Entonces, el carácter de Cristo, recién leíamos algunos pasajes tan interesantes, ¿no? El carácter de Dios manifestado en su pueblo. Predicar la justicia mientras se tolera la injusticia es una hipocresía. Entonces, todos somos llamados a velar por la santidad de nuestra vida y también en nuestro hermano. Y dijimos la otra vez que no podemos decir como Caín, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Podemos decir, somos hermanos de nuestro hermano. Entonces tenemos que velar unos por otros, no mirar para otro lado. Sino que cuando alguien está en dificultades, ayudarle, levantarle, animarle. Y cuando alguien hace algo que está fuera de lugar, llamarnos la atención. Amén, hermanos. Cuando alguien habla de más, hay que pararlo. Tenemos que aprender a pararnos entre nosotros. No ser oídos. Decimos a veces que para que haya lengua chismosa, hay orejas chismosas y viceversa. Tenemos que tener cuidado con nuestro corazón, guardar nuestro corazón de la crítica. En este aspecto de que todos estamos guardando. Si vemos un hermano que está haciendo algo que está fuera de lugar, tenemos toda la responsabilidad de llamarnos la atención. Decíamos que la disciplina en la iglesia no es punitiva. Ya charlamos sobre esto también, o sea, no tiene penas, no es como la justicia, que una persona que roba o que mata, hay un juicio y luego del juicio hay una cárcel o hay otras cosas, qué sé yo, como sabemos en las leyes humanas, sino que la disciplina de la iglesia apunta, como la disciplina de la familia, a corregir. No ponemos a los chicos en penitencia cuando son chiquititos o le damos unos chirlos con la idea de un castigo. Solamente el castigo que damos a nuestros hijos cuando son chiquititos es con la idea de que se corrijan, que se quiebre la rebelión, que vuelvan a Dios, que cambien su actitud. La disciplina de la iglesia apunta a lo mismo, que aprendamos a tener el corazón abierto a Dios, que corrijamos nuestros malos caminos, que cambiemos de actitud. Bueno, por ese lado hemos hablado. Y dijimos también, dije bastante, no tengo demasiado para hoy para decir, no hay mucho para decir de esto, voy a tratar de terminarlo hoy con algunos pensamientos más. Dijimos también que la disciplina entonces tenía un propósito. Primer propósito que veíamos, que dimos varios pasajes, es ver cómo salvar a esa persona que ha caído o se ha tirado en el pecado. Después vamos a ver, o vimos que hay distintas maneras de pecar, hay pecados personales. Y hay pecados que todo pecado afecta a Dios, pero hay pecados que te afectan a vos solo, que luego con el tiempo afectarán a otros, los pecados personales. Pero cuando esos pecados afectan, y hay una lista que nos da el apóstol Pablo y también el Señor, que afectan a los demás, la idea es que se arrepienta, que la persona tome conciencia de que si se vive en el pecado mata, el pecado mata. El apóstol Santiago nos habla acerca del proceso de la tentación, y cuando el proceso de la tentación crece y la persona cae en la tentación,
dice que la tentación produce, que cuando la tentación agarra, digamos, nuestra voluntad, se peca, y cuando se peca, el pecado produce muerte, que hablamos la otra vez, que es separación de Dios. Y tenemos que ver cómo salvarlo. Y no lo salvamos hablándole, bueno, a todos les pasa, ¿qué va a hacer? ¿Le fuiste fiel a tu esposa? Bueno, esta vez que sea la última vez, ¿no? Porque es muy serio lo que acaba de hacer. Eso afecta a Dios, pero afecta a la esposa, afecta a los hijos. Hay pecados que son muy serios, que afectan a la comunidad. Entonces, eso tiene que haber un cambio de actitud. Entonces tenemos que intentar ayudarle, reprenderlo y en su momento sacarlo afuera de la comunión para que tome conciencia y vuelva a Dios. El propósito entonces de la disciplina es ver cómo poder ayudarle a volver a Dios, a restaurarle, a salvar al que ha pecado. Por eso leímos algunos pasajes muy interesantes, ver cómo restaurarlo, el propósito de la disciplina. Y también hablamos que el otro propósito, hay varios, pero el otro propósito es guardar a la comunidad. Si cada uno hace lo que se le antoja, entonces, como dice el apóstol Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa, y acá se está refiriendo a la levadura que no es el Evangelio, ¿no? Es una levadura que tiene que ver con el pecado. Está hablando en 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo, sobre un pecado muy serio que había en esa comunidad, que el hijo tenía relación con la madrastra, relación sexual. Y estaban como si nada pasaría, total. Y ustedes saben eso y no hacen nada. Entonces la iglesia tiene que actuar cuando sabe. No podemos estar con una lupa investigándonos unos a otros o con sombras entre nosotros. Todos tenemos que estar abiertos cuando, como dice la palabra en Santiago, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, pero a veces algunas personas andan en situaciones que pecan y creen que nadie sabe, Dios sabe. Alguna vez hemos dicho que el pecado lo pueden traer a la luz 3 personas. Puedo ser yo, puede ser Dios o puede ser el diablo. ¿Quién de estas 3 personas es la mejor para que traiga el pecado a la luz? Es decir, alguien está pecando, ¿quién de las 3 personas es más importante para que traiga a la luz el pecado? Decíselo al que está al lado, a ver. ¿Quién? Es una pregunta, ¿Quién? Alguno piensa, Dios, no. Yo. Uno ve en la palabra aquellos que volvieron a Dios. Mi pecado te declaré mientras callé. Se envejecieron mis huesos, dice el Salmo 32. En mi gemir día y noche, porque se agravó tu mano sobre mí, ¿no? Porque encubrí mi maldad. Pero un día dijo, confesaré mis pecados al Señor. Entonces, si uno saca a luz lo que está haciendo, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando yo, que me doy cuenta que estoy haciendo algo porque Dios me da luz, ustedes saben, cuando uno peca, una de las cosas que pasan es que uno se adormece, pierde sensibilidad. Teníamos que hablar sobre David, ese hombre de Dios tan tremendo que nos ha bendecido con tantos salmos y su historia, pero un día él pecó. Después, si me queda tiempo de decir algunas cositas sobre él, él se adormeció y siguió viviendo como si todo estaba bien, tocando la guitarra, componiendo salmos. Menos mal que no están entre los 150 lo que hizo allí, me imagino yo, ¿no? Cantando, alabando al Señor, pero estaba en pecado, hasta que en un momento dado él se da cuenta y confiesa su pecado. Uno tiene cuando Dios nos da luz, nos llama la atención, confesar nuestros pecados, abrir nuestra alma a Dios, abrir nuestra alma a nuestros hermanos cuando hay algo que está incorrecto, que está mal. Si lo hace Dios, es que trae juicios, Dios tolera, Dios nos llama la atención, pero al final Dios destapa la olla, Es así. Dice que las cosas que hacemos en secreto, lo dice el Señor, serán gritadas desde las azoteas. Alguna vez hemos visto, ¿no?, algún ejemplo de eso, de que un día, a alguno se le ocurrió ponerlo así, aunque es bíblico esto, un día pasarán en la película de todo lo que hicimos.
Por eso es tan importante nuestra vida privada, ¿no? Nuestra vida de todos los días, lo que hacemos todos los días. Por ahí se va a ver, digo yo, él decía ese que hizo allí una película, te van a pasar a vos chinchudo, gritándole a tu esposa o pegándole un ñoqui a alguien, o mirando pornografía mientras nadie te ve, o cosas por el estilo. Ay, Señor, yo no quiero que nada de eso esté en mi corazón. Está bien, puedo decir muchísimas cosas, porque pecado es pecado, ¿no? Pero dice que un día las cosas que hacemos en secreto serán vociferadas desde las azoteas, Señor. Pero si nuestra vida está delante del Señor, si andamos en luz como Él está en luz, ¿sí? Tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice? La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso la importancia de andar en luz, de andar con el corazón abierto, de abrir nuestro corazón, de contar lo que nos pasa. Por supuesto no vamos a estar contando públicamente a todo el mundo, pero abrir el corazón, qué importante esto que nos enseñó el Señor de abrir nuestro corazón, confesar nuestros pecados. Así que la segunda cosa que dije, me voy por las ramas, ¿cuál es el propósito de la disciplina? La primera es la restauración de la persona, si la persona se arrepiente. Y si no se arrepiente, es guardar al resto de la comunidad. Lo decimos en otras palabras, una manzana podrida pudre todo el cajón. Es necesario sacarla a esa persona que persiste en el pecado. Y si la persona se arrepiente, la volveremos a la comunidad, otra vez a la comunión con los hermanos. Por eso nadie entra por la ventana, todos entramos por la puerta, que la puerta es el Señor. Por eso andamos en luz, no encubrimos, ese es nuestro objetivo, lo que nos pasa. ¿Por qué motivo, decíamos, se debe disciplinar? Explicamos un poco eso. Tomamos especialmente 1 Corintios capítulo 5 y vimos allí algunos motivos. Hay motivos morales, intencionales, mejor dicho, inmorales e intencionales. Y el apóstol allí da 6 o 7, fornicación, avaricia, idolatría, maledicencia, que decíamos tiene que ver con la murmuración, con el maldecir, borrachera, no como se dice una enfermedad, ¿no? Con el robo, allí da 6 razones el apóstol, entre otras tan importantes, dice que no podemos comer, tener comunión con algunos que llamándose hermanos estén en esta situación. Nuestra responsabilidad es llamarle la atención para que salgan de esa situación, no hacer como si nada pasara y hasta aún privarles de la comunión como iglesia, ¿no? La disciplina de este tipo es autoridad de la iglesia, no es autoridad de nosotros como personas. Ninguno de nosotros puede disciplinar a otro. Me peleo con alguien y miro para otro lado. Eso no lo dice el Señor. Eso es algo que lo hace la comunidad. Hablo no como el nombre nuestro, sino la iglesia. Y hablábamos también que el apóstol nos habla, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses capítulo 3, de que nos apartemos de aquellos que anden desordenadamente. Porque tenemos un compromiso unos con otros, no trabajando en nada, dice, y no dice allí pecaminosamente, sino desordenadamente, andan chismeando por acá y por allá, metiéndose en una cosa y en la otra, no haciendo discípulos, ¿no? Sino murmurando aquí y allá, desordenadamente, no trabajando en nada, siempre pidiéndole plata a los hermanos, qué sé yo. Ahí el 2 Tesalonicenses capítulo 3 habla bastante claro sobre esas personas y dice que el que no labure, que no coma, que no quiera. No es que hoy hay mucho problema con trabajo, pero ahí habla de gente que no quiere laburar. Que no coma, dice el apóstol, ¿no? Nos enseña la importancia de tratar de sostenernos cada uno a nosotros mismos. Es verdad, puede ser que no haya trabajo, ¿no? Pero que hagamos algo, que estemos ocupados en nuestras quehaceres y en la obra del Señor. Y después habla también de cosas más serias, como el que causa divisiones. Y allí hablamos también de aquellos que enseñan doctrinas pervertidas, y aún sobre el mismo Señor, o que llaman a gente a que lo siga detrás de ellos. Y esto es algo que tenemos que cuidarnos, porque el que causa divisiones es el sectario, aquel que en vez de llevar a la gente detrás de Jesús, los lleva detrás de Él. Y se forma esa secta, esa herejía detrás de una persona. Generalmente los herejes no son solamente los que captan voluntades, sino que tuercen las voluntades. Generalmente se tuerce la doctrina también. Bueno, aquí también nos habla el apóstol, hasta eso hablamos. Qué bravo que es esto, ¿eh? Están todos muy en silencio. Y esto es muy importante, es la iglesia también, ¿no? Tenemos que guardar.
Hermanos, escuchamos tantas cosas estos días, ¿no? De todo escuchamos. Escuchamos cosas muy lindas. Yo me pongo muy contento cuando veo congregaciones que crecen. Me pongo muy contento. Y lo digo, ¿eh? La otra semana estuve con un hermano en el Consejo de Pastores que su congregación ha crecido en Rosario de una manera espectacular. Es un hombre sano, su esposa. Es verdad que puedo no estar de acuerdo con varias cosas, siempre encontramos cosas que no estamos de acuerdo, pero me alegro que su congregación ha crecido. Ya son más de 1000, 1500, un grupito pequeño, porque ha crecido, conozco a este hermano, me pongo contento. La otra semana él decía, mira, compramos un terreno, que estábamos allí con los pastores, ¿no? Y a causa de lo que Dios está obrando entre nosotros, encontramos todas las semanas que los brujos vienen a hacer sacrificios. Y encontramos allí pollos decapitados y un montón de brujería. Y les pido, hermanos, que oren por nosotros. Y le dijimos, hermano, acordate de Deuteronomio 23, 23. ¿Está bien? Contra Israel no hay agüero, ni adivinación contra Jacob. Es decir, no te preocupes. El diablo está nervioso porque Dios está obrando. Más poderoso es el que está con nosotros que está en contra nuestro. Amén, hermano. De paso, ¿no? De paso. Pero me alegro cuando veo estas cosas. Me alegro. Alegrate, hermano, ¿eh? Importante esto porque la iglesia, hoy escuchamos sobre la unidad de la iglesia. Pero también me da mucha pena cuando veo a veces exageraciones y pecado. Tanto afuera como entre nosotros. Lo que pasa entre nosotros tenemos que velar, ¿no? Somos responsables de lo que pasa entre nosotros. No podemos ser responsables de lo que pasa en otras congregaciones, hermanas. A veces podemos decir algo, a veces no. Pero también nos da mucha pena. La iglesia va a ser una y va a ser santa. Hoy escuchamos lo que nos dijo Santiaguito, ¿no? La oración de Jesús se va a cumplir. Padre, que sean uno como tú en mí y yo en ti, que sean uno. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Va a venir un movimiento de santidad, de gloria de Dios. No sé cómo será, si será persecución, cómo lo hará el Señor, pero nos llenará más de su gloria. No solamente a nosotros, a la iglesia, a los nacidos de nuevo, a los verdaderos, que están en todos lugares, en muchos lugares. Y Dios hará esto, no sé cómo, pero lo hará. Amén, hermano, ¿voy bien lo que digo? Digo, pero mientras tanto, nos duele escuchar cosas y a veces la otra vez apareció en el consejo un pastor que se había ido con su esposa a otro país y volvió, no con su esposa, sino con otra, porque la cambió. Y venía al consejo como lo más bien, ¿no? ¿Qué te pasó? Y bueno, teníamos problemas y en el fondo me gustó esta que es un poquito más joven, ¿no? Por favor. Bueno, hablamos con él, hacemos lo que podemos, ¿viste? Gracias a Dios. Por lo menos nos va al consejo, digo yo, ¿no? Lástima que no se arrepintió, pero tiene allí un grupo de personas, el pastor en esta situación. Duele eso, hermano, uno clama al Señor, porque si la iglesia no es sal, ¿qué queda para el mundo, no? Tiene que haber juicio sobre la casa de Dios. Entonces, qué importancia que haya en lo que nos corresponde a nosotros, haya vida de Dios, ¿no? Haya vida de Dios, haya santidad, ¿no? Pero haya vida de Dios. Y junto con la vida de Dios está su santidad. Forma de disciplinas que encontramos en la Escritura, trataré de decir algunas. Cuando hablamos de disciplina, muchos piensan que la palabra disciplina tiene que ver solamente, es como pasa cuando dimos las charlas a los padres, cuando pensamos en disciplina pensamos en la paliza nada más. No, hay otras maneras de llamarnos la atención. Es verdad que a veces está la paliza también al chiquito, ¿no? Pero a veces es la llamada de atención. Así que cuando se habla de disciplina, empezamos desde Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, Mateo 18, ve, y como siempre decimos, ve y cuéntaselo a otro hermano.
qué cosa bárbara lo que me ha hecho, yo no puede ser, este tipo lo que me hizo, yo... No. Y así, siempre los que predicamos decimos más o menos lo mismo, ¿no? No decimos nada nuevo. Pero es que a veces lo que hacemos, lo que no debe ser. Si tu hermano peca contra ti, no se lo cuentes a la coyuntura, no se lo cuentes al discipulador. A veces como pastores, algunas personas vienen a hablar con nosotros sobre que el hermano pecó contra él y le decimos, mira querido, ¿qué quieres que haga? Tenés que primero hablar con el otro, anda a hablar primero. Porque eso es lo que dice la palabra. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué interesante. La idea siempre del Señor es que ganemos al otro. Tú y él solos. No te lleves a la barra brava, ¿no? Tú y él solos. Hay que tener valentía para hacer esto, ¿no? Porque es más fácil o callarse la boca y resentirnos, o chismear y decirle a otro lo que el otro me hizo a mí. Señor, perdónanos, ¿eh? A veces muchos de nosotros dicen el que no ha pecado en esto, pero no debemos, Señor, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, hay que ir y llamarle la atención. Y el Señor nos dice cómo, ustedes saben, ¿no? Si hay que sacarle una pestaña del ojo del hermano, hay que sacarse la viga, o sea, hay que sacarse toda esa amargura, esa bronca que uno tiene porque fue herido por el otro. Y hay que hacerlo con mucho cuidado. No hay que... sí, yo siempre digo, una vez uno tiene una cosita, una pestaña, y justo pasa por un lado y un mecánico trabajando en un auto allí le dice, mira, me parece que tengo una pestaña acá, ¿me la puedes sacar del auto? Entonces el otro agarra deja el martillo, ahí la masa, todo mugrienta la mano y dice, a ver qué tenés. No, por favor, lavate bien las manos. ¿Está bien lo que digo? Nadie se expondría. Una vez fui a un oftalmólogo que tenía una piedrita en el ojo, mi hermano Pablo allá de Paysandú, ¿no? Que está ahora, y no me lo mostró, me tenía que sacar la piedrita. Y de golpe, como tuve el aparato así, apareció con una aguja para sacarme, que ¡ay! Ya estaba allí, estaba jugado ya, ¿no? Pero con mucho cuidado me sacó la piedrita. Gracias a Dios. Temblé todo, hasta la rodilla, todo. Bueno, si tu hermano peca contra ti, tenés actitud. Pero repréndele, llámale la atención. No es que no tenemos que hacer nada. No es que solamente tenemos que perdonar. Sí, claro que tenemos que perdonar, porque el perdón nos hace vida a nosotros. Porque el Señor nos enseña eso en el Padre Nuestro, ¿no? Pero también tenemos que ayudarle, tenemos que llamarle la atención, tenemos que hacerlo con gracia, tenemos que reprenderlo. Tú y él solos. Hay que tener... ¿Se acuerdan que hemos hablado de esto, no? Hay que tener valentía, hay que tener gracia. A veces tenemos valentía y somos desgraciados. O a veces tenemos mucha gracia y no hacemos nada. No tenemos valentía. Hay que tener las dos cosas. Con valentía, pero con mucha gracia hay que reprender a nuestro hermano para ayudarle a que se arrepiente. Si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, la idea es que haya 2 o 3, no que sean de mi barra, ¿no? No, 2 o 3 que sean lo más imparcial posible, para que nos ayude a ponernos de acuerdo. Quizá alguna vez te toque hacer esto, ¿no? Ponerte en medio de 2 hermanos, no te pongas a favor. Y la palabra nos enseña que no escuches una campana sola. Muchas veces el proverbio nos dice, cuando uno escucha una sola campana, parece que esa persona tiene toda la razón, pero cuando escuchó la otra, menos mal que no emití opinión, porque si viste una persona viene a decirte, ese me hizo esto y lo otro, y yo necesito, pues ya hablé con él, pero él que se cree y no me escuchas, por favor, quiero que vengas a hablar. Entonces uno a veces va a hablar y ya tiene, y después escucha al otro, no era tan así la cosa, ¿no? Entonces que la persona, que seamos en este sentido imparciales, llama contigo a 2 o 3 hermanos para que en boca de 2 o 3 hermanos conste toda palabra, a ver si podemos ganar esa situación. Y si no, bueno, dilo a la iglesia, ahí sí, ¿no? Llama a las autoridades de la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Fuerte esto, ¿eh? Ahí hay una excomunión muy seria si no hay arrepentimiento. Ezequiel 33, estoy leyendo el libro de Ezequiel, libro difícil, el libro de Ezequiel, pero hay que leerlo, es muy interesante. Dice, cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Miren, Dios actuando, ¿eh? Si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino,
el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Es decir, no podemos mirar para otro lado. ¿Está bien? Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Miren qué interesante que dice acá, ¿eh? Es para analizarlo todo este pasaje, ¿eh? Habla también del hermano. Nosotros tenemos la responsabilidad de actuar cuando vemos tanto al inconverso como al hermano. Muchas veces tenemos que, dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien reprendedlas. Hay que actuar. Yo conté que hace un tiempo iba a una estación de servicio, creo que lo conté esto, bueno, lo cuento otra vez, y había allí un muchacho que estaban todos contentos porque se había juntado. Y estaban todos aplaudiéndolo, dándole abrazos, y yo justo abajo, y estaban toda algarabía esa. Y digo, ¿qué pasa? Es que me junté con mi novia. ¿Qué hacemos? ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué pena! ¡Qué macana! ¿Cómo que macana? Casate con tu novia, no te juntes. Vos sabés que eso implica que te miren feo. No participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, aunque la moda diga otra cosa, ¿no? Hay que reprenderlas, hay que actuar muchas veces cuando se puede, no siempre se puede, pero hay que actuar. Si yo veo al impío que está pecando y no digo nada, dice el Señor que Él va a actuar. De cierto morirá, porque yo le voy a decir, Dios actúa, esto es toda una historia muy interesante en la palabra. Dios actúa, pero tienen sus mensajeros que somos nosotros. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, pedirá. Ahí dice que no sea de muerte, no me voy a meter en ese tema, pedirá y Dios le dará vida. Es decir, que nosotros tenemos que orar y tenemos que actuar cuando vemos a los hermanos que están actuando mal. Y espero que los demás hagan lo mismo conmigo, que tengan la valentía de decírmelo. Algunos somos difíciles para que nos digan las cosas, ¿no? Tenemos que aprender a ser maleables, abiertos para que nos digan las cosas. Porque a veces somos argumentadores. Pero si alguien ve, por favor, a cada uno de nosotros, a los pastores, en algo que estamos mal, con gracia. Siempre decimos que tenemos 3 respuestas, ¿no? A veces es, ¿tenés razón? Gracias. Oh, el Señor me llama la atención. A veces tenemos razones. O a veces no lo entendemos y oramos y buscamos a Dios a ver si lo que nos dicen es así o no, cuando las cosas no son muy concretas. En la iglesia nunca reprendemos o disciplinamos actitudes, disciplinamos acciones, actos. No podemos estar mirando al otro. Me parece que me parece que medio raro. Hay que disciplinarlo, por favor. Claro que nos llamamos la atención cuando en la cercanía del discipulado, en nuestra relación como hermanos, a veces vemos actitudes y nos llamamos la atención. Mirá, yo veo, ¿no te pasa eso en el matrimonio? A veces la esposa o el esposo dice, mirá, yo no te veo bien, me parece que, a veces con mucho cuidado porque cobramos, si no, puede cobrar uno el otro, le digo en broma esto, ¿no? Pero nos decimos las cosas con mucho cuidado porque a veces son medio embromados para recibir las cosas, ¿no? Soy el primero en este sentido. Pero, ¿qué hacemos? Actitudes a veces, cuando los actos son claros. Y a veces decimos, ¿y por qué decís eso? En el matrimonio hablo, ¿no? ¿Por qué no me lo ilustrás un poco? Y mira, ¿te acordás el otro día que le dijiste esto? Y el acto me alumbró la cabeza de que hay una actitud quizá que hay que corregir. Las actitudes se cambian a la luz del Señor, ¿no? El arrepentimiento es un cambio de actitud. Pero cuando las actitudes no se cambian, los pecados empiezan a aparecer, como aprendimos desde el principio. Entonces, la iglesia reprende y disciplina acciones, actos, y apunta más allá a que se cambien las actitudes, cuando los actos ya están. Un adulterio, como dijimos, ¿no? Una fornicación, la avaricia, la idolatría, la murmuración, la borrachera, el robo, como dijimos acá. Pero a veces la reprensión es más fuerte todavía, porque hay pecados, como dije, que son muy serios, como lo que acabo de recién de ilustrar, y merece una reprensión pública. La palabra habla acerca de eso.
Hay pecados que afectan, como dijimos la otra vez, no solamente a la persona, afectan a la familia, afectan a la comunidad. Más aún si son hechos por personas que representan a la comunidad. Vuelvo a decir, no estoy hablando de la comunidad como nuestro nombre, ¿no? A la iglesia. Más todavía, más responsabilidad tenemos también más responsabilidad tenemos de vivir santamente, ¿no? Si el padre de familia comete un acto de adulterio, afecta a su esposa, afecta a sus hijos. No se puede decir, esto lo arreglo con Dios. Señor, perdóname, no voy a salir más con estas prostitutas que estoy saliendo. Estoy diciendo algo serio, ¿no? No le voy a mandar más mensajitos. Esto ha pasado a veces, ¿no? A esta mujer con la que tuve relaciones sexuales el otro día, que no es mi esposa, por ahí alguno. No puede arreglarlo con Dios, solamente. Necesita un cambio fuerte, necesita un llamado de atención. ¿Por qué? Porque para llegar a chocar fuertemente, como suelo decir, para llegar a pasar un semáforo en rojo, hay que a veces pasar los amarillos primero, ¿no? Primero, ¿agarraron alguna vez alguna de estas avenidas, como Video Lagos, por ejemplo, ¿no? O Callao, que está el tráfico allí y uno tiene los semáforos allí. De golpe llegamos justito para el verde que está haciéndose amarillo. Los próximos ya son amarillos que se están haciendo rojo y algunos ya pasó en rojo. Y después se pegó un piñón impresionante y cuando está en el hospital, todo roto, dice, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque pasaste el semáforo en rojo, Gil. Es muy sencilla la cosa, ¿no? Dios te llama la atención que te puso semáforo. Te puso semáforos. Dios nos pone personalmente semáforos que el Espíritu Santo constantemente nos ayuda, gracias a Él, ¿no? A ver el pecado de una manera horrible, que aborrezcamos el pecado, que amemos la justicia, que amemos al Señor. El Espíritu Santo es hermoso entre nosotros porque Él nos conduce a toda la verdad. Entonces hay pecados que son serios, como dije, y ya dije una lista de estos, que depende quién los haga también. Hay muchos detalles acá. La disciplina no es la misma en todos los casos. Hay personas que encubren su pecado por mucho tiempo. Han pasado esto, ¿no? En el caso de David fue un caso muy serio, que él estuvo casi de un año, calculo yo, encubriendo su pecado y Dios lo destapa al final, ¿no? Al final lo destapa. Dios siempre va a usar algo para destapar la cosa. O que la persona misma venga porque se da cuenta, esa capacidad de darse cuenta es algo muy importante, porque es el Espíritu Santo que actúa en nosotros. Entonces el pecado nos afecta de diversas maneras. Entonces hay reprensiones públicas, a veces la disciplina se hace en un pequeño grupo, si es un líder de grupo, si es una persona nueva, si es una persona que hace más tiempo. Los que estamos como los padres de la casa, de la familia, en este caso los pastores que guiamos como padres, para decirlo de alguna manera, padre de la congregación, tenemos que administrar disciplina. A veces lo hacemos en un pequeño grupo, a veces lo hacemos personalmente, a veces lo hacemos con la familia, a veces lo hacemos en un grupo más grande. Depende cómo es el pecado y cómo es la reacción de la persona hacia la reprensión. ¿Voy bien, hermanos, lo que voy diciendo? Tenemos que tener confianza en los que nos guían. También, si tenemos dudas o cosas por el estilo, está abierta la charla. Todos, acá no hay papas, todos se pueden equivocar. Nosotros discutimos muchas veces entre los pastores, cuando tenemos alguna situación difícil, a ver cómo podemos hacerla de la mejor manera posible, especialmente cuando administramos disciplina. Bueno, acá hay muchos pasajes que les cuento. Romanos capítulo 16. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Es fuerte lo que dice acá el apóstol. 1 Timoteo capítulo 6 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Es duro esto que está acá?
Es bravo. No puedo analizar todos esos textos, pero ustedes pueden mirarlos. 1 Timoteo capítulo 6, 3 al 5. 2 Tesalonicenses capítulo 3 dice: os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Pero dice: no le tratéis como enemigo, sino amonestadle como hermano. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. La idea es de la disciplina, que tome conciencia. Cuando el chico está rebelde, algunos a veces opinamos, le falta un poco de disciplina. Es verdad que a veces le faltan las otras cosas. No se le soluciona todo con disciplina, ¿no? Hablamos de los chicos. Le falta ejemplo a muchos chicos, le falta amor, le falta enseñanza. Pero a algunos le falta disciplina. Y cuando hay disciplina, ¿qué hay? Dolor. Y el dolor al chico le trae conciencia. ¿Voy bien lo que digo? Cuando está en la penitencia, decíamos a los padres la otra vez, y el chico está allí. Cuando mis chicos eran chiquitos, me acuerdo, a veces poníamos los tres porque se habían peleado en penitencia, y estaba uno en un rincón, otro en un rincón, y de golpe veíamos que uno le sacaba la lengua al otro. ¡Ah! No sirve esa penitencia, no sirve, date vuelta. Algunos hasta la han puesto de rodillas, algunos son más bravos la penitencia, ¿no? Te quedas contra la pared, ¿hasta qué? Hasta que empiezan a reflexionar, porque duele. Si no le duele la cola, le duele al inquieto estar ahí un buen rato. Papá, perdón, ¿qué estamos buscando? Cambio de actitud. Tenés que pedirle perdón a tu hermano. Perdón. Un abrazo, ¿no? Todo eso. Nos enseña eso, que en la iglesia también tiene que haber esto. Tiene que haber cambio de actitud, cosas que se rompan en el corazón, conductas rebeldes, pecaminosas, que tienen que ser corregidas. En algunas situaciones está la expulsión. Cuando dijimos ponemos afuera a la persona para tratarlo, pero algunas personas no quieren ser tratados. Entonces el apóstol dice que hay que desecharlos, es muy fuerte. Hasta el apóstol dice que en un par de casos, 1 Timoteo capítulo 1 y 1 Corintios capítulo 5, dice, hay que entregarlos a Satanás. Y un pasaje muy raro, ese de 1 Corintios capítulo 5, sea entregado esa persona a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, hicimos pocas veces esto, ¿no? Lo hemos hecho alguna vez. Lo ponemos en las manos de Satanás. No hay protección. Fuera de la iglesia no hay protección, ¿eh? No hay protección. Algunos creen que se puede murmurar, que se puede estar afuera, formar el grupito, a ver si hay gente que se ponga de acuerdo conmigo, y tiro. Dios no está de acuerdo. Sale de la protección de la iglesia del Señor. Amén, hermanos, voy bien, es fuerte esto que digo, ¿no? Y cuando las autoridades de la iglesia lo ponen afuera y lo entregan a Satanás, como el caso que dice el apóstol Pablo, va a ser afligido por el diablo. Ojalá que se arrepienta. Si se arrepienta, va a ser salvo en el día del Señor. ¿Cuáles son los resultados de la disciplina en aquellos que han pecado y que son confrontados? Le produce dolor, pasa vergüenza, sufre. Es importante que duela, ¿no? Le decimos, como decíamos la otra semana, aquellos padres que le dan un chirlecito al nene lleno de pañales, le dicen, no hagas más eso, nene. ¡Pip! Y el nene, ¿sabe qué? Voy a seguir haciendo todo lo que quiera, ¿no? Si no duele, y sabemos lo que somos padres cuando bajábamos la bombachita, que era chiquitita, ¿no? Cómo hacían con la colita, parecía para que uno podía enganchar allí, porque no, es terrible, porque duele. Por supuesto decíamos que tenías una varita, todo lo que enseñamos sobre esto, ¿no? Y duele para que haya cambio de actitud. Pasa vergüenza, duele. La cirugía duele. Cuando hay un tumor hay que sacarlo. Todo lo que nos hemos operado alguna vez, sabemos que no nos gusta el cuchillo, ¿no? Si a alguien le gusta el cuchillo, hay gente loca que le gusta el cuchillo. Se hacen cirugías constantes, pero son locos. Pero si vos tenés un cáncer hay que sacarlo. ¿A quién le gusta el cuchillo? Pasa vergüenza. Le hace ver a la persona la gravedad de su pecado, porque el pecado adormece, enceguece. La persona que empieza a pecar, primero al principio
si tiene el Espíritu Santo, le dice, ¡ah! ¡Ah! Pero después se empieza a acostumbrar. Y el pecado ya no le hace nada. Siempre recuerdo una persona que estaba discipulando y un día me vino a decir, mirá, yo quiero decirte, porque vos sos mi discipulador y sos el pastor también, que yo me acosté con mi novia. Pero quiero que vos lo sepas por una cuestión de respeto que te tengo, ¿no? ¿Y vos cómo estás? Y bueno, mira, uno está en la carne y yo la quiero y... Mamma mía, estaba en cualquier lado, porque el pecado adormece. Ya había perdido él sus defensas con respecto al pecado. Y ya a lo malo le llamaba bueno. Y la Biblia dice, ¡ay de lo que a lo malo llaman bueno! Y a lo bueno malo, eso afuera es así, pero entre nosotros. Señor, que tome conciencia, porque se muere. Dame gracias, Señor, para hablar de tu palabra, que Él vea que ha pecado contra vos, que pueda volver a Dios. El pecado adormece. Mientras callé, como dije, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Algo me pasaba y no me daba cuenta. La disciplina lo obliga a definirse, porque no puede ser que esté entre nosotros como si nada pasara y esté viviendo en el pecado. Yo era chico, les conté, ¿no? Era chico y no sé la edad que tenía, pero en la congregación donde iba, había algunos chicos que terminaban la reunión de jóvenes y se iban al boliche. Nosotros nos quedábamos a jugar al ping-pong hasta las 12, 1 de la mañana. Pero los otros chicos se iban al boliche a chupar, a salir con mujeres, y si la iba bien, a pasar una noche. Y después venían a la mañana y cantaban en el coro, gloria a Dios, aleluya. Eso es una locura. Lo peor es que lo sabemos y no hacemos nada. No, produce una unidad que no es verdadera. La unidad verdadera, como aprendimos, la unidad del imán, ¿no? No la de la escoba, la del imán. Lo que une gente con el mismo material, corazón nuevo, ¿no? No aquel que está viviendo en el pecado. Bueno, habría que hablar mucho sobre eso. Hay una tristeza que le produce, y aprendemos de 2 Corintios capítulo 7, interesante, que la tristeza que es según Dios conduce al arrepentimiento. Cuando uno peca, el gozo se va. Hay una tristeza que el Señor nos trae. Claro que uno puede manejar esas cosas, porque hay una conciencia que Dios nos dio, que nos limpió esa conciencia. Alguna vez hablamos que es como una alarma que suena cuando hay pecado, ¿no? Y la tristeza que según Dios nos conduce al arrepentimiento para salvación. Pero hay otra tristeza que conduce a la muerte. Hay gente que se siente mal, pero no va a Dios. La tristeza que según Dios nos lleva a volvernos a Dios, al arrepentimiento. Amén, hermanos, ¿voy bien? Se me ha hecho un poco tarde otra vez, pero quiero cerrar un poquito. La actitud de aquellos que tenemos la responsabilidad, todos tenemos la responsabilidad, desde cada uno con el hermano, pero cuando hay cosas serias que implican a la comunidad, la actitud que como pastores y pueblo de Dios tenemos que tener es una actitud paternal, seriedad, pero amor, sin ira, sin demora, sin revanchismo, sin acepción de personas. Quiero terminar con un par de ejemplos, a ver si puedo dar por lo menos uno muy conocido. Cuando miro la palabra de Dios, o ustedes han mirado la palabra de Dios, me encuentro primero con 2 reyes en Israel que muchas veces me han hecho pensar. 2 reyes ungidos por Dios. Primero el rey Saúl, un hombre conforme al corazón de Dios, elegido por Dios. Dios cambia su corazón, lo llena del Espíritu Santo. Un hombre alto que le sacaba una cabeza, pero que él hasta caminaba medio jorobado porque era demasiado humilde, digo yo, ¿no? Se me ocurre a mí, estoy agregando algunas cositas acá. Y este hombre, en un momento dado, cuando Dios lo llama y lo elige, él dice que no es digno, pero después al final Dios lo elige y termina siendo el gran rey Saúl. Y pasado un par de años, se le subió, ¿cómo se diría? ¿La mostaza? ¿Qué sería? La espuma, se le subió la espuma, los humos, se le subieron los humos a la cabeza y empezó a ver que la cosa con él andaba bien. Y se hizo un monumento, habrá hecho un monumento allí a Saúl, me imagino con una espada, no sé, porque dice se hizo un monumento, qué gran, Saúl, qué grandes son, no sé cómo sería la cosa allí, ¿no? Pero él hasta me habrá hecho un cantito por allí, digo yo, en broma lo que digo ahora. Pero dice la Biblia que se hizo un monumento, es decir, se agrandó, se enorgulleció y empezó a pecar.
Primero se apartó de Dios queriendo hacerse el sacerdote. Hay toda una serie de historias, hasta que llegó un momento muy crítico en que él peca contra el Señor de una manera muy seria. Y viene un profeta a confrontarlo, el profeta Samuel. Y él empieza primero con buena cintura, tipo Messi, a decir que él no había pecado, que era el pueblo, pues Dios le había mandado matar a Amalek. Es muy interesante, porque Amalek en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tiene que ver con la carne. Y nosotros tenemos una tarea muy importante de hacer morir lo terrenal en nosotros, ¿no? Pero de una manera simbólicamente. Y él, en vez de matar al rey Agag, que era el rey de Amalek, al final se había quedado con un montón de cosas, no mató al rey, y dijo que el pueblo tenía la culpa, hasta que Samuel lo confronta, y él entonces reacciona y dice, he pecado. Y entonces, pero por favor, vení, Samuel, no me dejes quedar mal delante del pueblo. Un arrepentimiento raro. Aunque él dice, yo he pecado. Después tenemos a otro rey. Ese rey no fue perdonado, porque a él no le interesaba ser perdonado. Uno sigue la historia de Saúl y todos nos acordamos, no del Saúl que dije recién, porque alguno dice, ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo. Porque nos acordamos de ese Saúl que terminó siendo un asesino, que terminó siendo un tipo ocultista, y un suicida. Y termina su vida de una manera terrible. No queda descendencia de él. Después encontramos a otro rey impresionante, también, al gran rey David. Un hombre de Dios impresionante. Si ustedes me permiten 2 o 3 minutos, ¿no? Ya termino en este sentido. El rey David, un hombre que había servido a Dios, desde chico había sido ungido por Dios, un hombre de Dios realmente. Hasta que se hizo grande, tenía alrededor de 50, 51 años, cuando ya se las sabía todas, ya había formado a todos sus discípulos de una manera tan grande que ni él tenía que ir a la guerra, ya había matado a todos los gigantes, para decirlo así de alguna manera, así que a la guerra no fue y se quedó a dormir la siesta en su casa, y la siesta se hizo larga, no durmió solamente una horita, sino que unas cuantas horitas, se despierta al atardecer. Ustedes se acuerdan la historia tremenda que cuenta la Biblia, ¿no? Cuenta la Biblia nunca esconde los pecados de sus hijos también. Y este hombre se levanta, y cuando se levanta se prende la computadora, digo yo, ¿no? Y se pone a ver allí, se pone a chatear con una mujer, no hizo exactamente así, pero algo por el estilo. Se va al balcón de la casa, y cuando está mirando allí las montañas y quizás sacando la guitarra para componer algún otro salmo, digo yo, hay una vecinita allí que se fue a bañar, se ve que, qué sé yo, no sé por qué se va a bañar afuera, ¿eh? Y dice que la vio, y en vez de meterse para adentro, Señor, líbrame, dice que miró, codició, la llamó y la tomó. O sea que usó su poder como rey para no solamente mirar, codiciar, sino mandarla a llamar y acostarse con ella. Esa mujer, ustedes saben, no era cualquiera, era la esposa de un íntimo amigo de él, que se llamaba Urías, y también la hija de otro íntimo amigo de él, soldados de él. Sin embargo, la pasión lo obnubiló, la tentación estuvo, y él, en vez de huir de la tentación, cayó en la tentación. Ustedes saben cómo sigue la historia. La mujer le dice al poquito tiempo, estoy embarazada, así que él, nervioso, que nadie se entere. Entonces ustedes saben lo que hizo, manda a llamar al marido, a ver cómo hace la cosa allí, le dice, te doy unos días de vacaciones, allá la batalla anda bien, vení, tomate unos días con tu esposa, te pago unas vacaciones, no sé, digo yo, ¿no? Como diría él. Y este soldado formado por David dijo, ¿cómo yo voy a estar acá con mi esposa, disfrutando de mi esposa, cuando el ejército de Israel está peleando allí? No, y no quiere saber nada, y él lo emborracha para que vaya a acostarse con la esposa, ¿sí? De alguna manera parecía que el hijo no era de él. Qué terrible, ¿no? ¿Cómo puede ser tan mentiroso? Un hombre de Dios. Hasta que no puede convencerlo, y ustedes saben, le ponen la carta en la mano, firmada por él, para el general, para que lo mate, de una manera muy especial. Y el pobre Urías se va a la batalla, era uno de los valientes de David. David tenía 30 valientes que eran terribles, soldados tremendos, formados por él, y en la batalla es muerto por la espada de los enemigos. Cuando vienen a avisarle lo que pasaba, él se hace el espiritual
Y cuando le dicen, murió Urías, bueno, gloria a Dios. La espada viene, mata a uno, mata a otro. Gloria a Dios. Había que aparentar la espiritualidad que ya no tenía. Así que ya, viuda la esposa. Qué bárbaro, parece terrible esto. Si yo se lo hubiera contado de otra manera, hay otra manera de contarlo, pero lo estoy contando como fue. Se casa con la viuda. ¿Para cómo? Mira qué buen tipo, che. Se hace cargo de la viuda. La viuda en esa época era muy embromado quedarse viuda porque perdía el sostén del esposo. Así que el buen rey David se casa con Betsabé y queda embarazada. Todo el mundo, uy, mira qué rápido, 7 mesinos era el chiquito este, ¿no? Qué bárbaro, mira vos, ¿no? Y David sigue tocando la guitarra, componiendo salmos, digo yo, ¿no? Hasta que un día aparece un profeta. Ustedes conocen la historia, discúlpenme que haga este relato, aparece un profeta. Y el profeta le cuenta una historia. El profeta es el gran profeta Natán, no escribió nada, pero está allí en 1 Samuel. Le dice, rey, hay un problema serio. ¿Qué pasa? Dice él, ¿no? Mirá, había un rico que tenía muchísimas ovejas y había un pobre al lado de la casa que no tenía guita ni para comprar una oveja, pero después de hacer mucho trabajo compraron un corderito chiquitito, le dieron la mamadera, lo tenía en su seno, dice, dormía con ellos, con la familia, y estaban contentos con esa ovejita hasta que vino una visita para el rico, y él en vez de hacer un escabeche o no sé, un asado, lo que sea, con sus propias ovejas, le saca la oveja al vecino pobre para agasajar a sus visitantes. Y el rey dice, eso es terrible, ese hombre tiene que morir. Y el profeta le dice, tú eres ese hombre. ¿Vieron lo que es la disciplina, no? Hay que tener agallas para decirle a un rey. Ya más adelante en la historia, algunos cuantos dijeron eso y murieron, ¿no? Si uno lee la historia de los reyes, algunos se animaron a decir, y fue la última palabra que dijeron, ¿no? Cuando enfrentaron a un rey. Tú eres ese hombre. Y ahí le cuenta por palabra de Dios todo lo que había hecho, que él creía que nadie sabía, porque cuando uno peca crea que nadie sabe. Dios sabe, Dios sabe. Entonces ahí vemos que David dice casi las mismas palabras que Saúl. He pecado contra el Señor. Agrega eso, ¿no? Él es consciente de lo... Ahí recién cuando es llamada su atención, cuando una llamada de atención de parte del Señor viene sobre él. He pecado contra el Señor. Y si ustedes quieren, háganlo en casa, léanse el Salmo 51. Él escribe el Salmo 51, el Salmo 32, unos cuantos salmos, pero el 51 es un salmo tremendo. Un salmo de arrepentimiento, de vuelta a Dios. Hay que analizarlo, el Salmo 51. Hay que orarlo, el Salmo 51. Porque todos nosotros necesitamos ser conducidos por la oración de ese hombre que se arrepintió. Y ese hombre volvió a Dios. Y a pesar de que hizo toda esa situación, hizo muy mal a su familia, Dios lo perdonó. No así con Saúl, que no se arrepintió. Dios lo perdonó. Y él vuelve a Dios y termina siendo ese hombre conforme al corazón del Señor. Y ustedes saben, el hijo que tenía se muere. Y el próximo hijo que tiene, ustedes saben cómo se llama, Jedidías. Tiene relación sexual con su esposa, que era su esposa ya, que se llamaba Betsabé, la que había tenido esto. Y el próximo hijo que tiene, el Señor dice que le ponga por nombre Jedidías. Significa el amado del Señor. Porque cuando Dios perdona, limpia. Y perdona de una manera que de locos. Ese hombre luego se llamó Salomón. Y fue el que le siguió en su trono, el gran rey Salomón. Porque un gran pecado merece un gran arrepentimiento. Así que, hermanos, hay que estudiar la palabra, ¿no? Para a veces ver, Dios ha querido que esas cosas estén para nuestra enseñanza, para que guardemos nuestro corazón, para que vivamos en limpieza, para que guardemos nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro oído, nuestra boca, digo yo, ¿no? Nuestros pies, nuestras manos, como dice la palabra, y nos cuidemos unos a otros y vayamos adelante a la perfección. Amén, hermanos, ¿voy bien? Bueno, nos ponemos de pie y ya nos vamos. Aleluya. ¿Cantamos algo antes de irnos? ¿Qué cantamos?
Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Cuando leemos tu palabra nos confronta, Señor. Tenemos el privilegio de ser tus hijos, de estar a tu mesa como estuvimos esta mañana, de disfrutar de tu bendición, de tu cercanía. Oh, Señor, queremos cuidar con todo el corazón lo que nos has dado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser abiertos a nuestros hermanos, abiertos a ti, como hoy escuchamos también, a que los ojos se abran, que te veamos, que veamos a nuestros hermanos, no solamente para darles, sino para recibir la corrección, el llamado de atención, el ánimo que necesitamos para vivir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Cantamos otra vez, escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos al Señor nuestro Dios por la bondad del Señor. No hemos sido consumidos porque nunca decayó su amor. Nuevo es cada mañana, nuevo es cada mañana, y muy grande es su fidelidad. Por la bondad, otra vez, por la bondad del Señor. No hemos sido. Gracias, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Porque nunca decayó su amor. Nuevo es cada mañana, nuevo es cada mañana, y muy grande es su fidelidad. Nuevo es cada mañana, nuevo es cada mañana. Gracias. Es su fidelidad. Señor, crezca en medio nuestro el temor a ti. Tu Espíritu Santo derrama en medio de nosotros temor a Dios. Tu palabra dice que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Ayúdanos a vivir una vida limpia delante de ti, Señor. Una vida recta, una vida en luz. Si hay pecado en nuestras vidas, ayúdanos a reaccionar rápido, a tener cuentas cortas y claras contigo,
aprender a abrir la vida a los mayores, a los hermanos, para ir creciendo en santidad, Señor. Gracias por el trabajo que haces en nuestro interior. Tú eres el que santifica, pero encuentra en nosotros una actitud dócil, sujeta a tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te proveerás a ti mismo una iglesia pura, santa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Ha sido tan grande tu bondad. Ninguno de nosotros merece estar hoy aquí parado delante tuyo si no fuera por tu misericordia. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.